Mira, la filosofía más o menos del método de Stein es precisamente lo que dices desde un punto de vista de, yo creo que de alguien que no hace prueba como tú, o que no está especializado en prueba, es la siguiente: tienes un fenómeno aleatorio que tiene una ley compleja y la tratas de aproximar con una ley que ni sea una trivialidad como una constante, o sea, ni sea tan complicada como el fenómeno que estás tratando de hacer, ¿no? Entonces, el método de Stein haces aproximaciones, o el objetivo principal es hacer aproximaciones de leyes complicadas, de leyes complicadas, de probabilidad complicada, mediante leyes menos complicadas. Menos complicadas lo vamos a poner como una en particular. O sea, tú sabes una ley complicada, para nada complicadas, y estas van a ser principalmente dos. O sea, una ley no complicada para nada es una constante, ¿no? O sea, dices, hay un fenómeno aleatorio que sean las calificaciones o los casos de COVID ahí del CIMAP, entonces dices, una ley no complicada es agarro el promedio de personas y la proporción, ese es el número bueno, por la proporción multiplicada por el número de personas va a ser, la proporción de infectados por el número de personas va a ser la estimación que estoy dando, la simplificación de un fenómeno complejo que es, estás enfermo, ¿no? Entonces, esa es una adivinación de un fenómeno aleatorio. La siguiente adivinación, y está fundamentado, o sea, si has llevado curso de probabilidad básica, está fundamentado con MAPE, ¿no? O sea, está fundamentado con una cosa que se llama ley de grandes números. Entonces, lo más trivial que puedes hacer es agarras un fenómeno aleatorio y dices, el promedio es una aproximación del fenómeno aleatorio, ese es un número y no tiene nada de aleatoriedad. La siguiente aproximación que puedes hacer es tratar de, otra vez, a ver si te puedo compartir, por favor. Vamos a compartir otra vez. La siguiente aproximación que puedes hacer es más o menos universal y tiene que ver con el teorema del límite central. Cuando haces un fenómeno aleatorio y estás sacando ahora, por ejemplo, intervalos de confianza, entonces no se ve en mi pantalla. Déjame ver qué está pasando. Ya. Es que no tengo un buen internet. Dame un segundo. Mientras verbalmente te voy diciendo, la siguiente aproximación que tienes para un fenómeno aleatorio es con los intervalos de confianza, ¿no? Y esos cuando estabas en la licenciatura te los enseñaban como es la media más menos un cachito. Y ese cachito lo determinabas basado en el teorema del límite central. Entonces, en ese sentido, estás describiendo a tu fenómeno aleatorio aproximadamente como una constante más un error que por el teorema del límite central es aproximadamente gaussiano, ¿no? Entonces, las leyes menos complicadas con las que aproximas tu fenómeno aleatorio son leyes gaussianas usualmente. Y esto va del lado de lo que te dice Riese. ¿Se dice Riese? Antonio, Riese, no sé cómo se diga. Sí, profe Rizar. Riese. Entonces, va del lado de lo que te dijo Riser, ¿no? Hay una ley gaussiana, pero hay mucho más, ¿eh? O sea, hay una ley muy, muy cotidiana que sale, que es la ley Poisson. Y esto no es tan, está bien muy estudiado, pero la más estudiada es la gaussiana. A todo el mundo le gusta, pero la Poisson sale muy bien cuando haces conteos, ¿no? Esto sale cuando haces intervalos de confianza, aproximaciones de un error, con regresiones, con bla, bla, bla. Pero cuando haces conteos, la aproximación Poisson es muy útil, ¿no? Entonces, un ejemplo en el que saldría de aproximaciones Poisson, ¿sabes? Bueno, quizás sigo hablando a lo mejor para Julián, perdón por excluirte, Santiago, pero ¿sabes, Julián, cuál es el ejemplo clásico en el que sale o por qué es relevante? No es una pregunta trivial. ¿Sabes por qué es relevante la distribución Poisson? Pues yo tengo entendido que es el límite de una distribución binomial, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, sale como límites de conteos, ¿no? O sea, si tienes una variable aleatoria que hace conteos, una binomial es un conteo de un montón de Bernoullis. Entonces, luego tienes conteos de este tipo, que son variables aleatorias que dependen por aquí o sea, tienen cierta probabilidad de éxito, y estos son Bernoullis, ¿no?
y son independientes, pero no son idénticamente distribuidos, independientes. Podrían ser, pero son Bernoulli con cierto parámetro que, yo qué sé, con cierto parámetro que puede estar cambiando conforme. No sé por qué sigue haciendo esto en mi pantalla. Ah, sí estoy compartiendo, perfecto. Son Bernoulli con cierto parámetro que desconoces, pero puede cambiar. Puedes permitirle que vaya siendo distinto para cada valor de K y puedes permitirle evidentemente que dependa de la N. Hay un caso particular en el que tienes que el parámetro PK es proporcional a N, o sea, es lambda entre N o alguna cosa así, donde N es suficientemente grande, y eso da lugar a la distribución en algunas circunstancias. En algunas circunstancias, o sea, imagínate que estas son variables aleatorias que pueden ser lo que sea, ¿no? O sea, pueden ser Bernoullis, pero las probabilidades son, pues a lo mejor no exactamente la misma, ¿no? O sea, pueden estar cambiando conforme cambia la K. Bueno, pues en esas circunstancias no tienes una binomial. La binomial es una aproximación, es una variable aleatoria no complicada, a mi parecer. Entonces, lo que haces es que cuando n es grande, muchas veces puedes aproximar xn, o la ley de xn, que normalmente la pongo así, es aproximadamente una ley Poisson. Y el parámetro que tomas aquí, voy a dejarlo como incógnita por el momento, aunque es más o menos natural que debe de ser. Normalmente es el valor esperado de la... Ya lo tienes. Ya Ajá. lo tienes. O sea, esto debería de ser el valor esperado de la XN. Entonces, eso es básicamente la idea, ¿no? Entonces, en este sentido, déjame darte un ejemplo bien concreto en el cual se puede ligar esto con topología. Mira, y con otras áreas, algunos ejemplos. Esto es nada más advertising, ¿eh? Voy a hacer puro advertising esta sesión. Ejemplo 1 es cuando tienes XN, pues está contando, es igual a un conteo, ¿no? Un conteo. Entonces, ¿conteo qué puede ser? Puede ser conteo ¿qué hacías en tus, mira, un conteo en contextos diferentes, ¿no? Y ahí te van varias cosas. Un ejemplo que voy a aprovechar, que ahorita está Santiago aquí. Un ejemplo bien particular es cuando tienes, por ejemplo, de fondo hay una gráfica, ¿no? Hay una gráfica, a ver, tan. O sea, yo sé que Santiago hace cosas mucho más complicadas, pero mira, hay una gráfica y ahí conectas de cierta manera algunos de estos tipos, ahí están, y estos que se queden solos. Entonces, puedes contar la cantidad de veces que ocurren cosas, de hecho, quizá no sea un buen ejemplo. Vamos a poner una gráfica más sistemática. Profe, ¿y Santiago qué hace? Santiago, te dejo que hables. Yo estoy trabajando con método Stein también y estoy trabajando, bueno, estoy atacando unos problemas de gráficas. Particularmente estamos contando cruces. Por ejemplo, en una gráfica así con justo la que acaba de dibujar Arturo, tenemos vértices en posición convexa, entonces los podemos pensar como haciendo un círculo y queremos ver cuántos cruces ocurren a medida que n sea grande. Y bueno, y con una gráfica particular. Entonces, Así es. ¿Y estás trabajando en grafos aleatorios o...? sí, bueno, el mecanismo del que viene, por ejemplo, en el que estamos trabajando ahora, bueno, que ya logramos solucionar fue para árboles uniformes. Como tomamos un árbol de n vértices, lo tomamos al azar entre el total de árboles. Entonces, como que lo tomamos de manera uniforme. Pero, Cool. ¿cómo? Cool. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, en ese sería, bueno, ese no es árbol, pero más o menos ese. O sea, Es como una que se nos... gráfica. Ajá, exacto. ¿Okay?
Déjame tratar de refrescar lo que dijo. Hay un mecanismo, esto es un sample, ¿no? De un sampleo, ¿cómo se dirá? Una realización. Es una realización de un mecanismo, de una gráfica que generas de manera aleatoria de acuerdo a cierta, o sea, no nos vamos a meter mucho en el tema porque pues necesitas necesitas saber un poco más de fondo cómo generar algo aleatorio, ¿no? O sea, hay 1000 maneras de generar algo aleatorio. Entonces, en una gráfica como esta, por ejemplo, haces un conteo de algo. O sea, Santiago hace conteos, por ejemplo, de las veces que esto sucede, ¿no? Conteo de cruces, ¿no? Cruces entre las gráficas. Esto, de hecho, obviamente tiene una gestación dentro de un problema más grande, ¿no? Todos los problemas de conteo fueron porque a alguien se le ocurrió hacer algo. Y tienen sus aplicaciones. Pero bueno, este tipo de fenómenos en el que estos, pum, hay dos que se cruzan, cruce, salen por alguna motivación que realmente no involucra método Einstein, por una motivación externa, haces conteos de cosas, ¿no? Y este conteo de cosas, ¿cómo lo haces? Como conteo del número, por ejemplo, en este caso puede ser el conjunto de posibles, supongo que esto es un par, ¿no? O sea, son puros pares, emparejamientos. Entonces puedes contar el número de A, B, C, D, quizá, ¿no? Tales que pones una indicadora de que hay un cruce entre este vértice, esta arista y esta arista. Entonces, pues puedes hacer eso, ¿no? Puedes agarrar A, B, que sea te fijas, le haces una encuesta a todos los demás, bueno, estos son distintos, evidentemente, y le haces encuesta, ¿te cruzas con este? No, con este, me explico, ¿no? Y mira la estructura, pum, pum, ¿ok? Entonces, estás haciendo una suma de variables aleatorias que desafortunadamente o afortunadamente no van a satisfacer esto. Entonces, o no siempre, a veces que sí. Entonces, el conteo ya no es evidente que vaya a ser un Poisson. De hecho, discutí un rato con Santiago y este contexto, el que te estoy mencionando, que sale del contexto de árboles, que te menciona Santiago, había evidencia de que no era una Poisson. Pero la filosofía se mantiene. O sea, tienes una distribución que, fíjate que esto es una cosa que podría ser, dependiendo del mecanismo en el que generas aleatoriamente una gráfica, puede ser un mecanismo muy complejo y al final quisieras aproximar esto. Y la pregunta central sería, ¿estrella es aproximadamente algo simple, algo más sencillo? ¿No? Esa sería una pregunta muy importante, por ejemplo, que para Santiago, ¿no? Obviamente no tiene una respuesta, no he podido darle una sugerencia bien a Santiago, si no ya tendríamos un paper, pero es un problema relevante en muchas circunstancias. Ahí te va otro ejemplo que va más del lado de lo que tú haces, ¿no? Ejemplo 2. No sé en qué contexto saques esto, pero hay muchas circunstancias en las que sacas una gráfica, vamos a poner el mismo ejemplo, una gráfica grande, y esto, he visto cosas filosóficamente parecidas en topología. Entonces está una graficota y luego cuentan, los de topo, luego veo que cuentan, y ahí me corriges porfa si hago una barbaridad, pero muchas veces lo que veo es que, estos se conectaron, son Facebook o son quién sabe quién, y ahí andan, son nodos de usuarios de Facebook, pum, pum. Entonces, luego lo que he visto que hacen mucho es tratar de estudiar la conectividad de la gráfica, ¿no? O sea, bueno, aquí me pasé, pero luego estudian conectividades, ¿no? Se estudia la conectividad de una gráfica.
De hecho, se puede hacer de una manera más o menos general. ¿Cuántas componentes conexas hay? Y a ver si no hago una tontería, pero vamos a ver. Las voy a tratar, las voy a tratar de contar, a ver. Aquí ya hay una grandota, ¿no? Pero No, fíjate. de hecho quedaron mal contadas porque dentro de la grandota hay una arista que no se conecta con nada. Gracias, muchas gracias, sí. Eh, gracias. Entonces, estás haciendo conteos, ¿no? O sea, lo rojo podrías hacer un problema, y esto estoy seguro que debe ser, haber sido estudiado por alguien ya, pero esta es en la dirección en la que creo que debería haber conexiones, ¿no? O sea, si estás haciendo conteo de número de componentes conexas. Esto podría ser, es nuevamente una variable aleatoria, va a ser una suma de ciertas indicadoras. Bueno, la conectividad se estudia un poquito distinta. Igual no es de esta manera, pero lo importante es que encuentres esta palabra fundamental en tu problema. El momento en el que le escribes así, suma sobre algo de algo, ya es, de hecho, medio metidito en el problema. Es un primer paso al menos en el problema, pero cuando hablas de conteos, muchas veces puedes hacer la pregunta súper válida de esto es aproximadamente, esto es una pregunta, esto es aproximadamente algo simple, al menos estocásticamente, ¿no? Y esa es la simple, y esa es más o menos la razón por la que creo que debería haber conexiones con lo que tú dices, con lo que tú estudias, perdón, ¿no? Entonces, conteos de cosas, y aquí te puse una gráfica, y tengo un amigo el del que te mandé referencias, es el que te dije, mira, este tipo hace, el tipo hacía era lanzaba puntos aleatoriamente de acuerdo a cierta ley. O sea, hay una ley, un mecanismo que se llama procesos puntuales de Poisson, pero es básicamente lanzas de cierta manera una configuración de puntos en algún espacio, por ejemplo, bueno, en un RN, no me acuerdo si era en el plano para mi amigo, pero lanzas en algún RN un montón de puntos, y juntas a los que estaban, por ejemplo, en una distancia suficientemente cercana, los conectas, estudias la conectividad completa de la gráfica, y la conectividad, pues la podrías ver como un conteo de componentes, ¿no? Si la componente es exactamente, es uno, ¿no? Entonces, podrías responder preguntas acerca de, por ejemplo, de conectividad mediante comportamiento asintótico de la ley que te cuenta el número de componentes conectas, ¿no? Lo que hace Antonio es un poquito más del lado de decir exactamente si hay conectividad o no, me parece, o me equivoco, Julián. Un clúster grandote. Pues creo que el profe hace como muchas cosas, pero, pero sí, o sea, sí. Esa es una de las cosas, ¿no? Esa es una de las preguntas. Sí, tienes razón. Simplifiqué muy feo el trabajo de Antonio. Pero del lado de lo que yo conozco, ¿no? Del lado de lo que yo pude ver en un par de sesiones que me pude meter a su clase, esa era una pregunta que dije que, o sea, es súper relevante para los de prueba, ¿no? O sea, se me hace muy, muy natural. Después, o sea, puedes hacer la misma pregunta, yo creo, también cuando estás hablando la generalización de esto, así inmediata, que estoy seguro de que alguien la debe ver, o sea, no tengo el dato ahorita, pero esto es una pregunta muy natural, seguro que alguien la tiene resuelta. Una pregunta una generalización bien simple, este tipo de cosas, es cuando tienes, pues, simplejos, complejos simpliciales, ¿no? Complejos simpliciales, ajá. Complejos simpliciales podrías hablar de cosas parecidas cuando tienes un poquito ¿cómo se dice? De tuning para para las dimensiones, ¿no? O sea, es como yo lo veo un poquito como una gráfica. Sí, pues de hecho, profe, sí se ha estudiado un montón y pues no la conexidad, porque evidentemente la conexidad de un complejo simplicial depende solamente de su uno esqueleto, o sea, Sí, del grafo formado por los vértices, claro. pero sí hacen como análogos en n dimensionales, entonces estudian
como la conectividad homotópica o homológica del complejo simplicial, si lo hacen. No sé exactamente todas las palabras que dijiste, pero sí sé que puedes, por ejemplo, conectar de maneras distintas, ¿no? Conectar caras, conectar caras más grandes, ¿no? Caras más gordas. Eso se me hace, por ejemplo, una pregunta que estoy seguro de que alguien la debe haber resuelto, ¿no? Estoy seguro de que eso debe estar estudiado porque se me ocurre a mí, entonces a los que saben del tema seguro se les ocurrió y lo resolvieron ya. Pero bueno, esa es la conexión que creo que podrías encontrar con el trabajo que estás realizando, ¿no? E incluso tiene, desde el punto de vista de hablar de gráficas, también tiene un poco que ver, o sea, si piensas en la gráfica, en el esqueleto, en cosas de ese estilo, tienen que ver también con lo que en un sentido distinto, pues, pero con lo que hace Santiago, ¿no? O sea, Santiago no estudia nunca conexidad, o sea, me parecía que no estudiaba conexidades, sino estudiaba este otro tipo de problemas, tienen otra génesis, pero hay un mecanismo, misma filosofía, hay un mecanismo que genera un objeto aleatorio, lo quiere simplificar y va por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo que yo creo que le puse puse bayesiana aquí, escribí en donde no era. Bueno, entonces ese es el comercial para Julián, con un poquito de lo que hace Santiago. Y ahí te va el comercial. Esta clase va a ser puro comercial. Esto ahora te voy a poner un comercial de un público, de una audiencia general acerca del método de Stein. Mira, esta plática, voy a poner una plática que di en el seminario de charlas. Ay, Dios de mi vida. Bueno, vas a ver todos mis archivos, y disculpa. Fue una charla que di en el seminario de difusión de nuestros temas de investigación el año pasado, y quisiera hacértela a manera de, gracias, de hecho, un poquito a Santiago por la recomendación. Es una plática, déjame ver si te lo puse bien. Sí, es una plática que di el año pasado, para difundir más o menos los temas que hago. Pero sirve muy bien como advertising para método de Stein. Ya te la chutaste, Santiago, pero ahí te va otra vez. Entonces, mira, a grosso modo, te voy a decir las principales pros y contras de todo esto de método de Stein. Filosóficamente te voy a dar un overview de en qué consiste. ¿Ok? Pues aquí un poquito de lo que hago. Yo no hago método Stein puro, sino que le entré a método Stein por medio de otros medios que tenían que ver con cálculo estocástico, básicamente. Pero te puedo mencionar que el método de Stein, que vamos a ver, se conecta no nada más con lo que te mencioné de conteos y de cosas así, sino que tiene su génesis más bien dentro de otro problema, que era aproximaciones gaussianas, en el sentido de intervalos de confianza. Y después ha tenido repercusión en muchas otras áreas. Se conecta muy bien con matrices aleatorias. Eso lo he estudiado, sobre todo yo junto con algunos colegas de CIMAD. Recientemente, y me encanta, ha salido una conexión muy interesante con teoría de números probabilista, ¿no? Que apenas tuvo su nacimiento, apenas está baby steps, ¿no? Porque la hice junto con unos colegas un colega de alumno de Stein, de Charles Stein, de Singapur, y un amigo mío de MBAT ahorita, y espero que tenga un impacto fuerte, ¿no? Entonces, si puedo meterme, si me ayudas tú, Juliana, a meterme, y tú también te metes a la conexión, sinergias con topología, me encantaría agregarle a mi lámina un 7 que diga topología, ¿no? Entonces, bueno, te platico la génesis del método Stein. Realmente la génesis no tiene que ver con lo que te dije hace rato, ¿eh? La génesis tiene que ver con una simplificación gaussiana, ¿no? O sea, antes de la Poisson, lo natural era estudiar las cosas gaussianas, y lleva muchísimo tiempo. De Moivre, Laplace probaron la primera versión de las aproximaciones gaussianas, viejísimo, tiempos de Laplace, y se manejaban digamos, había una manera bien sistemática de hacer las cosas, siempre con análisis de Fourier. Análisis de Fourier fue el pan de cada día para probar aproximaciones gaussianas, desde un punto de vista probabilista, ¿no? Y Charles Stein, en 1971, dio una alternativa
al uso de análisis de Fourier. De hecho, está muy motivado en análisis de Fourier. O sea, su génesis fue análisis de Fourier, pero le da un twist que da una interpretabilidad a lo que estás haciendo muy fuerte. Y bueno, Charles Stein publicó un manuscrito en el cual estudiaba las sumas de variables aleatorias al estilo del teorema del límite central, pero la metodología era distinta. Ahorita te platico en qué consistía. La metodología era un poquito distinta y al hacer ese pequeño tuning, logró decir exactamente cómo puedes aproximar, o bueno, describir con mucho detalle cómo puedes aproximar una ley compleja mediante una ley gaussiana. Y eso funcionaba muy bien para sumas de variables aleatorias que no necesariamente eran independientes, ¿no? Lo cual nunca ves en el teorema del límite central. Entonces, el contexto, ahí te va nuevamente lo que ya te dije, la filosofía de lo que vamos a estar haciendo es que tienes una variable aleatoria de interés que se llama SN y quieres decir que es aproximadamente algo más simple. Normalmente lo más simple va a ser, ahorita te digo qué, pero va a tener que ver con una variable aleatoria gaussiana. Entonces, aquí SN va a ser los conteos de este Santiago de cruces, los conteos de, yo qué sé, de número de componentes conexas, para mí el número de divisores primos de una muestra aleatoria, etc. Puede ser lo que quieras, ¿ok? Ese es tu fenómeno de interés. Como te comentaba, normalmente lo que haces es que tu fenómeno de interés, cuando lo sobresimplificas, y si toma valores en los reales, o en los complejos, en RN, lo que dices, pues es más o menos el promedio, ¿no? El SN es más o menos su promedio, y ya si quieres ser muy explícito, hay muchas circunstancias en las que además dices que SN no nada más es el promedio, sino que al promedio le sumas una pequeña, le llamas perturbación gaussiana, ¿no? O sea, un múltiplo escalar, que vamos a llamar sigma n, multiplicado por una variable aleatoria gaussiana estándar, ¿no? Y si refraseas esto, lo que quiere decir es que renormalizar la variable aleatoria de interés te da aproximadamente una gaussiana. Ok, esto es, pues piensa en el SN como suma de variables aleatorias independientes y eso es el teorema del límite central, ¿no? Esta sería la media muestral y esta sería la desviación estándar teórica, ¿ok? Entonces, bueno, esto, no sé si te acuerdas de la definición pero tú vas a tener una definición de convergencia en probabilidad, la que todos tenemos, que es probabilidad de que esto sea menor o igual que X, converge, en caso continuo, en caso gaussiano, vamos a poner. Probabilidad de que esto sea menor o igual que 40 converge a la probabilidad de que una gaussiana sea menor o igual que 40, ¿no? Entonces, esa es la noción de aproximación de leyes de probabilidad, pero puedes hacerte la pregunta de qué tan fina es la aproximación que estás haciendo, ¿no? Entonces, la fineza con la que puedes determinar esa aproximación la mides mediante ciertas métricas que le pones a las leyes, ¿no? Entonces, tienes tu ley SN, tienes tu ley gaussiana, quieres medir qué tanto discrepan. Y una manera clásica, ¿has visto esta definición, Julián? Es la definición de distancia de Kolmogorov. Yo he visto una definición similar, pero creo que le llamaban la distancia en distribución, creo, algo así. El nombre es exacto, o sea, pero es familiar el concepto, me imagino, ¿no? O sea, tienes lo que aproximas, un feature de lo que aproximas, que es la probabilidad, la distribución de probabilidad, lo que aproximante, que es la distribución de probabilidad del objetivo, y de cierta manera mides esas dos funciones, ¿no? O sea, puede tener distintos nombres, estoy de acuerdo, pero hay medidas de la discrepancia y normalmente funcionan así. Haces actuar una función que, por ejemplo, es la indicadora de un semi-intervalo, la dejas actuar sobre la variable aleatoria S y la variable aleatoria N y ves cómo difiere la acción sobre esta variable aleatoria y sobre esta variable aleatoria. ¿Ok? Saca su premio. Okay. Sí, yo normalmente, como en lo que yo hago, usualmente estamos trabajando con conjuntos que son discretos. Sí la he visto, pero como el supremo de los A contenidos en los enteros, de la probabilidad de una variable aleatoria aplicada a A menos la probabilidad de la otra variable aleatoria aplicada a A. Exactamente. Esa definición que tú tienes es equivalente, que no es tan común que se vea, pero es equivalente en el mundo discreto a la distancia en variación total, que es este supremo, exactamente este supremo que puse,
pero cuando el supremo sobre las funciones de prueba los pones como cualquier indicador. En esta era un indicador de un semi-intervalo, y en la definición que tú estás diciendo, aunque no sea obvio, es equivalente a poner cualquier boreliano cualquier subconjunto de los naturales. Son equivalentes. Sacar supremos sobre todos los subconjuntos, de actuar sobre esta y vectar un indicador actuando sobre esta y sobre esta. Entonces, exactamente, esa es una medida de discrepancia, ¿no? Entre las leyes. Y a esa que tú llamaste, que tú me mencionaste, nada más le pones una TB aquí y es otra medida de distancias, ¿no? Es otra distancia de probabilidad. Bueno, ya vimos. Entonces, quieres medir distancias de probabilidad y la manera en la que se hacen, te digo, pues es clásicamente era con Fourier, pero ahora se cambia la perspectiva. Si quieres medir qué tanto distan esas dos, lo que vas a estar midiendo es qué tanto te equivocaste al hacer actuar una función sobre esta y sobre esta. Va, queremos acotar eso, esta ecuación 1. Este va a ser el objetivo principal. ¿Hasta ahí voy bien, Santiago, Julián? Profe, ¿y esa función h que se le está aplicando a las variables aleatorias no tiene ninguna condición? Sí, Es sí. que Estoy yo he dejando visto, todo. Ajá. sí, es que yo he visto también esa definición, pero con h que no puede pasar, o sea, acotada por 1, creo. Exacto. Bueno, Hay muchas definiciones alternativas, ¿no? Y para analistas, para pruebas, van las cosas de manera distinta. Por ejemplo, si dejas aquí una integral y la h la dejas en funciones continuas, hay una noción de convergencia, ¿no? Convergencia débil, creo que es. Bueno, así la llamamos en prueba. Y puede ser, h el punto aquí es que va a ser una función en la que pruebas, si es como las coordenadas, ¿no? O sea, como las coordenadas en funcional. Como la coordenada en h y la coordenada de Sn y la coordenada en h de n son, en cierta manera, estás viendo qué tanto difiere, ¿no? Entonces, sacar supremo es como una norma supremo, si piensas en Rn, por ejemplo, el rombito, ¿no? ¿Sí es el rombito? O el cuadradito, ya no me acuerdo, ¿no? Pero es una manera de, en cierta manera, generalizar las distancias de Rn, pensando a la h como una componente de una medida en este caso, ¿no? O sea, es como la primera componente, segunda componente y todas esas las mides mediante variar el valor de la h, ¿no? En el caso de Rn, por ejemplo, te vas hacia el 0001, 0100, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es una feature, ¿no? Es una característica que le sacas y supremas, sacas supremos sobre todas las posibles características, ¿no? El peor de los casos. Y sí, H lo escoges tú de acuerdo a lo que te convenga, ¿no? O sea, si tú estás estudiando exactamente probabilidades, te conviene, por ejemplo, ponerlo de la manera en la que tú lo pones, distancia de variación total, pero luego el problema es que la distancia de variación total es muy complicada de estimar, muy, muy, muy complicada, y te conformas con distancia de Kolmogorov, que es la que puse aquí atrás. Pero distancia de Kolmogorov estaba muy difícil, entonces ahora me conformo con distancia, sacar la h como, por ejemplo, exponenciales complejas. Y así te vas. O sea, muchas veces cuando no puedes resolver un problema, dices, pues no pude aquí, pero este otro problemita más sencillo sí lo puedo resolver. Pero vamos a dejar a la h como algo que tú vas a escoger, ¿no? Te es útil. Entonces, el objetivo va a ser estudiar esto, y creo que, Santiago, tenías un comentario. Sí, no, bueno, o sea, con lo de las distancias, que siempre tomas la que quieras. Y cuando mencionas lo de convergencia débil, pues está ese teorema ese lema de Portmanteau, ¿cierto? El de que te dice como equivalencias de convergencia en distribución. Y, o sea, como que es equivalente si tomas funciones Lipschitz acotadas, a que tomas solo funciones acotadas, a que veas convergencia de las esperanzas aplicadas a esas funciones, así como la ecuación 1, a que lo veas en términos de las probabilidades. Entonces, como que a veces, como que dependiendo del contexto del problema, puede ser mucho más fácil utilizar una noción que otra, aun cuando todas sean equivalentes. Y pues Así es. ese es un resultado como, bueno, a mí me parece muy poderoso porque Claro. como que tienes una lista de recetas y ya utilizas la que quieres. Y ya estás hablando de lo mismo.
De hecho, agregaría, o voy a refrasear, más bien repetir lo que dice Santiago. Cuando tienes, por ejemplo, vamos a ponerlo con qué métrica estará bueno. Supón que tienes una métrica que te dé, no sé si te acuerdas de esta métrica, la métrica acotada, cuando tienes una métrica que se puede hacer muy grande, entonces lo que haces es que le sacas ínfimo con el 1, ¿no? Entonces, tienes una distancia en el espacio métrico y luego le sacas el ínfimo con el 1. El truquito clásico, ¿no? Y cuando hablas de convergencias, de funciones, olvídate de variables aleatorias. Variables aleatorias son funciones, ¿no? También. O sea, le sacas, perdón, las medidas de probabilidad son, puedes ver como funciones, nomás están en un espacio más raro, que les puedes dar una métrica. Bueno, mi punto aquí es, Santiago está hablando de la convergencia, ¿no? El sentido de la convergencia, pues sí está del lado de que quieres aproximar algo con una cosa más sencilla, pero la manera en la velocidad a la que lo haces sí depende la distancia que estés proponiendo. Esta distancia de sacar el ínfimo 1 posiblemente sea muy chiquita en general con respecto a la distancia normal, ¿no? Y por lo tanto, cuando mides qué tan rápido esa distancia está yendo a 0, posiblemente sea más sencillo de determinar. En el sentido de lo que dice Santiago, por ejemplo, si tomas funciones que son muy suavecitas, por ejemplo, si son funciones de prueba que tienen todas las características que quieres, normalmente puedes aplicar muchos teoremas y los problemas salen más fácil. Cuando quieres estudiar la que tú me dijiste, que es equivalente a sacar supremos sobre los conjuntos borelianos, es más complicado. Entonces, aún así, aunque sea más fácil la otra, a la hora de ya sacar convergencias, deben de ser equivalentes las convergencias en las dos topologías. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Lo único es que la velocidad, que es lo que vamos a estudiar, no es la misma, ¿no? O usualmente no es la misma. Entonces, bueno, ahí está. Este es el objetivo. Vamos a tratar de estudiar esto. Y, y ahí te va, mira, el claim de que una variable aleatoria o una medida, o sea, cuando diga variable aleatoria, también piensa que detrás viene una medida de probabilidad. Que una variable aleatoria tenga la misma ley que una gaussiana en particular, quiere decir, y esto piénsalo nuevamente como medidas, quiere decir que cuando integras sobre una colección grande de funciones de prueba, esto, bueno, el 1 es 0, ¿no? 1 es 0. Ecuación 1 es igual a 0, ¿no? Integras lo mismo sobre esta y esta y es 0. O sea, equivalentemente, si en Rn, si tienes las mismas componentes, un vector es igual a 1. Va. Entonces, esa yo la veo como una propiedad, ¿no? La propiedad es las componentes o la acción sobre esta h, ¿no? Es la misma para muchas h's, ¿no? Esa es una propiedad, eso yo lo veo como una propiedad. Y a la hora de que quieres decir que se vale la ley, esta igualdad de ley, pues la idea de Stein fue, voy a cambiar esa caracterización de que esto sea igual a 0 por otra caracterización equivalente. O sea, ahí te va otra caracterización de la ecuación 1. La ecuación 1 se vale para una familia grandísima de funciones, por ejemplo, las funciones Lipschitz, sí y solo sí. Esta integración por partes se vale. Esto es no tan cotidiano de ver, pero lo ven muchas veces en un curso de probabilidad elemental. Y te lo puedo justificar fácil. ¿Qué significa cuando quieres sacar ya a la hora de hacer cuentas? ¿Qué significa sacar una esperanza? Integrar con respecto a la densidad, y aquí le pones una X, y le pones la densidad, integras. Cuando integras una ley gaussiana, la ley gaussiana tiene una fórmula explícita. Y si te vas a la prepa y le das la integral a los chicos de la preparatoria, preparatoria supongo que es el mismo nombre en Colombia, pero cuando vas y se las das, una de las técnicas que pueden hacer es, pues voy a integrar por partes a ver si me sale, ¿no? Esa integración por partes que un chico de prepa o de licenciatura hace es exactamente esta identidad 2, ¿ok? Entonces es nada más una integracióncita por partes y es la más natural, ¿no? Y puedes ver que esta ecuación es equivalente a que esto se valga para una familia suficientemente grande de funciones. Entonces, eso está muy padre porque aquí escondes de cierta manera, ay Dios, esto deberían de ser SM. Dame un segundito, déjame hasta cambiarla.
Bueno, estos deberían de ser, perdóname por el typo, estos deberían de ser SN, ¿no? Si SN satisface esta integración por partes, entonces es una... Ah, no, esto está bien dicho, perdón. N satisface esto, pues entonces es gaussiano, ¿vale? La heurística de Stein es, perdón, N satisface esto, o sea, la gaussiana satisface esto, pues eso lo voy a usar como otra caracterización u otra propiedad que caracteriza a este statement de por acá. Y pues eso haces. Cuando le reemplazas N con la variable de interés Sn, pues tú esperarías que esto medio se cumpla. Puede que no se cumpla, ¿no? Pero si medio se cumple esto, que es una caracterización, la heurística de Stein te dice que pues medio se puede cumplir lo de arriba. Esa es la caracterización, la idea principal, esa la llaman heurística de Stein, ¿no? Y tiene la ventaja de que ahora sí, aquí ya no hay n's, ¿no? Mientras que aquí sí hay una n involucrada. Entonces cambias el estudio de una diferencia sobre funciones de prueba con una, este es como un operador, ¿no? O sea, el operador es, bueno, es una operación sobre la f, dejas actuar la variable aleatoria Sn sobre esta operación que hace sobre la f, y quisieras que eso fuera aproximadamente 0. ¿Medio te convencí con el argumento, Julián? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante todo el curso, realmente nada más que tiene sus bemoles, ¿no? La heurística que te puse atrás se reduce entonces al estudio de la aproximación de la integración por partes exacta, mediante una aproximación de integración por partes medio igual a 0. Lo que quisieras es que esto fuera medio igual a 0 para muchas funciones f. Y esa es la problemática del método. Hay una manera, hay una maquinaria mediante la cual puedes pasar de aquí a aquí, de mediciones de esto, de cuantificaciones de esto a cuantificaciones de esto. Y entonces al final el problema, vamos a ver esto en las siguientes posiblemente 2 sesiones ya, el problema se traduce a tratar de que la integración por partes aproximada se pueda acotar de manera así, con épsilon y delta, ¿vale? Y esa es la problemática en la mayoría de los problemas que salen en el contexto del método Stein. El método Stein te lo voy a presentar, tiene sus teoremas del 1 al 10 y te deja el problemita, te lo traduce al punto de dejar el problema en la problemática en acotar esto, ¿no? Y hasta ahí casi llegas. O sea, en el resto de las metodologías hay algunas estándar para casos muy particulares que vamos a ver seguro. Y hay otras que son las más útiles, que es las que vas a tratar de resolver tú posiblemente en algún problema, o Santiago, en las que el contexto es mucho más complicado de lo que te voy a presentar aquí. Y esa es la parte bonita, ¿no? Ya tienes un contexto complicado, más complejo, más interesante y tratas de acotar este tipo de expresiones basado en la heurística de Stein, ¿no? Basado en esto. Entonces, esa es la problemática. ¿Y en dónde funciona? Mira, SN, como te dije, pues a lo mejor Santiago ya sabe medio cómo manejar algunos conteos de gráficas aleatorias de algo, ¿no? De cruces. Un problema menos complicado es cuando SN es una suma de variables aleatorias independientes, full independientes, ¿no? Completamente independientes y con buenas propiedades aparte. Y de ese lado, pues, ¿desde cuándo fue esto? ¿1970 y qué? A ver. 1971. Desde entonces, pues ya un montón de gente le metió mano a ese tipo de preguntas en el que SN son sumas de valores aleatorios independientes con buenas propiedades. Mi colega que te digo de teoría de números, bueno, no es de teoría de números, es de método de Stein, es el alumno de Charles Stein, el fundador de la teoría, junto con su asesor, Charles Stein, trabajaron sobre sumas de variables aleatorias al full. Entonces tiene muchos resultados en la dirección de sumas de variables aleatorias independientes. Y hay muchos avances, los cuales están en el libro que vamos a ver, y fueron principalmente realizados por Chen, Stein y Barbour. Diaconis también hizo algunas cosas, y el asesor, estos son abuelos. Mira, Stein era el alumno era el profesor de Chen. Chen era el profesor de Rayleigh. Y así está. Bueno, no, el mentor, vamos a ponerlo. Y hay otra dirección que es la que yo hago, ¿no? En la que metes esto en contexto de que no sean sumas de valores aleatorias, sino que sean leyes que tienen una densidad que medio puedes aproximar.
que salen en el contexto de cálculo estocástico. Y esa es una línea de investigación bastante reciente, que no me acuerdo si te dije la liga, pero es una línea de investigación, es un poco más del lado de prueba, pero está muy activa. Mira. Hay una página que mantiene mi colega Iván Nordán, que mantiene en las conexiones que te digo de valores aleatorios que tienen unas densidades medio con ciertas propiedades que salen en contextos gaussianos, y ve la cantidad de papers que salen al año, ¿no? Solamente en esa dirección, 2021, 2020, ve, o sea, ahí está activísima el área en ese sentido. Y hay otra área, Vic Swan creo que tiene otra página de avances en método de Stein. Método de Stein puro, también checa la cantidad de papers que se producen, ¿no? O sea, 2020, estos son métodos Stein más puro, ¿no? Como el que vamos a ver. También hay muchas, ¿no? O sea, están por ahí medio, poquitas menos, pero también andan por ahí. Entonces, bueno, es una área activa y bueno, esta a lo mejor no tiene tanta intersección con lo que haces tú, pero también está muy activa. ¿Okay? Entonces, se tienen avances en ese sentido. Vamos a ver los avances que se tienen en el contexto de variables aleatorias independientes. Y como te decía, en el contexto de lo que Santiago hace, o lo que tú vas a hacer, o lo que Antonio Risser habrá hecho, bueno, no sé si haya hecho Stein, pero podría, seguro que podría. Los problemas se tratan ad hoc, ¿no? Tengo una estructura probabilista y trato de acotar 3. Ahí está, ese es el problema. Y bueno, la mayoría de los problemas creo que caen en este régimen, ¿no? De hacer las cosas a mano, pero importar ideas de aquí es algo muy saludable, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Bueno, esto es muchas veces un problema difícil, pero o sea, por lo mismo de que es muy general la teoría, te da chance de hacer problemas muy difíciles, ¿no? O sea, muy interesantes, y en ese sentido se me hace un área muy fértil, ¿no? Entonces, bueno, unas de las aplicaciones que hay son la clásica, sumas de valores aleatorios, como te decía, otra vertiente que es de cálculo, análisis estocástico, que es de la página que te puse. Estoy tratando de impulsar esta otra de teoría de números probabilista, que es reciente, o sea, apenas los primeros trabajos en los que realmente se usan, sí, súper bien, fueron uno que saqué recientemente yo, y hay uno más viejo, pero es menos poderoso, en mi parecer, y salen en otros contextos, ¿no? Hay un contexto de matrices aleatorias que también estoy tratando de impulsar, y otro en el que uno de los asesores de Santiago, que se llama Octavio Arismendi, que creo que te recomendó, de hecho, meter la materia, ¿no, Julián? Él está Sí, haciendo mucho en ese sentido. él fue uno de mis sinodales en el examen de candidatura. Exactamente. Pues él está impulsando también y tiene experiencia en la aplicación de estas técnicas, de este tipo de cosas, 3, pero en el contexto de otras cosas que se llaman valores aleatorias libres. Entonces, independencia libre. Eso tiene que ver con teoría de operadores y por ahí tiene una intersección con lo que hace Santiago en algunos contextos, ¿no? Gráficas aleatorias. Pero bueno, está en muchos lados, ¿no? Ahí está la utilidad, hay más cosas. Geometría estocástica creo que va del lado de lo que tú podrías también explorar, Julián. Geometría estocástica muchas veces tiene que ver con lanzar puntos y analizar la estructura. Bueno, yo la conozco como la estructura de conectividad, pero yo creo que puedes estudiar estructuras topológicas de lanzar puntos o lanzar simplejos o lanzar otra cosa, un objeto topológico, lanzarlo, generarlo con cierto mecanismo aleatorio y estudiar la geometría que te queda, ¿no? Para mí, que no soy experto en topología, el ejemplo más claro es lanzar puntos, al lanzar dardos ahí al espacio, a un espacio euclidiano, y checarle sus conectividades, por ejemplo, ¿no? Y donde conectas puntos dependiendo de distancias o de algunos otros criterios, ¿no? También dentro de geometría estocástica podrías meter estos problemas de conectividad de Facebook, de amigos y en las que, bueno, ya sabes, hay clústeres grandes luego, o muchos o muy pocos clústeres, ese tipo de cosas, ¿no?
Hay algunos, mira, aquí también mencioné a Santiago, que anda también trabajando en gráficas aleatorias. Aparece en Machine Learning, que no lo he explorado mucho, pero hay un trend de Machine Learning en todos lados, aparición de Machine Learning en todos lados, en particular apareció en el método Stein. Y otra cosa que se me hizo interesante es en eficiencia de algoritmos, que también lo trabajó el autor del libro, uno de los autores del libro que estamos trabajando, que es Larry Goldstein, junto con un alumno de él, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito con el método Stein para otras variables aleatorias. Una de las cuales se me hace interesante, que es la distribución de Dickman, que tiene que ver también con teoría. Ok, las variables, como te digo, no necesariamente son sumas de variables aleatorias, sino que pueden ser algo más general. Y aquí te voy a poner como promocional un teorema que hice, junto con mis colegas Chen y Xiaoshong Yang. Nada más para una muestrita del tipo de resultados que hay, ¿vale? Usando esta heurística de Stein, pudimos probar lo siguiente. Recuerda, este va a ser como si le sacas foto con tu cel, ¿no? Esa cosa va a ser la que vas a tener como acordeón en todos en toda tu metodología. Entonces, usando ese acordeón, lo que hice junto con mis colegas, por ejemplo, nomás para presumirte, es que si consideras SN como un fenómeno aleatorio, ¿sí? Recuerda que es general. Y el fenómeno aleatorio que nosotros vimos es conteos de propiedades de teoría de números. Conteos, como te imaginas, para los probabilistas, tienen que ver siempre con sacar esperanza respecto a medida uniforme, ¿no? Salvo una constante normalizadora, eso es exactamente un conteo. La medida de contar normalizado. Entonces, medida de contar normalizada es una variable aleatoria uniforme, con valores por ejemplo, si haces conteos de números en este régimen, entonces sacas una variable uniforme, metes la mano en la bolsa de números del 1 al n, sacas 1 y le cuentas la cantidad de factores primos que tiene. Por ejemplo, si sacaras bueno, no lo tengo aquí, pero si sacaras el 9, tiene un factor primo, entonces a ese 9 que sacaste en tu muestra, le vas a asignar el número 1, esa es la variable aleatoria. Si sacas el 6, por ejemplo, los factores primos que tiene son el 2 y el 3, entonces a ese número le vas a asignar el número 2, ¿no? Y así te vas. Esta función que cuenta primos distintos, que es la función omega chiquita, ¿no? Que aparece por ahí en la función de Möbius de teoría de números. Entonces, a ese número de factores primos, le pudimos calcular. Es conocido desde hace mucho tiempo que si normalizas el número de factores primos, de acuerdo a ciertos numeritos, satisfacen que recentrarlos y rescalarlos adecuadamente te dan asintóticamente una variable aleatoria normal. La manera en la que mides eso estaba dificilísima de hacer, ¿eh? O sea, esto fue el teorema de Erdős-Katz establece que esta variable aleatoria converge a una variable aleatoria gaussiana estándar, pero les tomó como 10 años tratar de estimar la distancia. Lo hicieron otras dos personas, Turan y Rengi. Lo hicieron y pudieron encontrar una distancia, la velocidad de convergencia de acuerdo a una distancia de Kolmogorov, que es la más usada. Y después o sea, la manera en la que se resolvió el problema, que fue hace mucho tiempo, está dificilísima, a mi parecer. O sea, usaba técnicas no triviales de integrales complejas y usaba información acerca de la función z de Riemann, lo cual a veces es sutil, ¿no? Especialmente para alguien que no es experto en teoría analítica de números. Entonces, lo que hicimos fue, mis colegas y yo, fue probar una versión más poderosa que el método, este teorema. Probamos una versión más poderosa que incluye este teorema, pero que está basada puriquitamente, en puro método de Stein, ¿no? Entonces no usamos z de Riemann, no usamos nada, salvo por ahí el teorema de los números primos, ese sí lo tuvimos que usar. Pero casi usamos pura prueba para resolver un problema que realmente solo se podía resolver mediante técnicas avanzadas de teoría de números analítica, ¿no? Y a lo que llegamos fue a un assessment, una aproximación del error que cometes al aproximar mediante constante más gaussiana por este numerito. Entonces, la aproximación que dimos es fina, o sea, esta es la mejor que se puede dar. Y bueno, se puede resolver nada más con lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Aquí pues algunas otras aplicaciones bastante aleatorias, pero creo que más o menos está ya claro lo que se puede hacer con
con el método Stein. Había un par de aplicaciones más que se me los voy a saltar. Y aquí va algo que te quería mencionar, que te quisiera mencionar, mira. Lo que te dije al principio de las variables que son conteos, o sea, no te lo dije. Todo lo que te dije antes es para puras variables aleatorias gaussianas. El prototipo de teorema que tienes es este. Tienes fenómeno de interés aproximado con su media, dividido por su desviación estándar, o rescalado de cierta manera, y eso te va a dar algo aproximadamente gaussiano. Eso es la génesis, digamos, del problema. Pero si no lo renormalizas, si te fijas nada más en SN, por ejemplo, puedes hacer aún así aproximaciones. Y esas aproximaciones, por lo que te digo, pueden caer en muchos otros contextos, como por ejemplo las distribuciones Poisson, que salen mucho en conteos, lo que te dije. De hecho, este es un conteo también. Este es un conteo y si no renormalizas, puedes hacer una aproximación Poisson. Pues está muy interesante. Y también lo demostramos en este mismo paper, ¿no? Entonces, puedes hacer conteos y te sale Poisson. Puedes hacer conteos ponderados, de cierta manera, y te sale una Poisson compuesta. Puedes hacer otras muchas aplicaciones y te salen otras, por ejemplo, la distribución exponencial, la puedes medir también en ciertos contextos, como hay unos mecanismos de genética que son ramificaciones. A lo mejor lo has escuchado, es el árboles de Galton-Watson o procesos de Galton-Watson. Por ahí salen límites exponenciales para ciertos aspectos de esos procesos. Distribuciones gamma que incluyen a la Chi cuadrada, que es muy útil en estadística, por ejemplo, para hacer pruebas de bondad de ajuste. Uniformes que salen en otros contextos, por ejemplo, en números, en rotaciones racionales de números. O sea, hay una cantidad grandísima de aplicaciones y todos estos, del 1 al 9, tienen su propio método de Stein. Tienen su propia versión de lo que sería formalizar la heurística de Stein. Tienen su propia versión de esto y es una rama que está súper activa. ¿Okay? Entonces, hasta aquí el comercial. Espero haberte medio convencido, Julián. Santiago, espero, ya estaba convencido desde antes. Entonces, pues hasta aquí le dejo a la presentación. Lo que voy a hacer es a ver, déjame ver, ¿hasta qué hora tengo para terminar esto? ¿Empezó a las 2 o a las, vamos a ver. ¿Termina esto a las 3:15 o a las...? Creo que a las 3:20. A las 3:20. Mira, yo creo que me da tiempo para darte una pruebita de la manera en la que se resuelven estas cosas. Pero antes de hacer pruebas de lo que sea, ¿qué te parece esto? O sea, ¿te quedó, quisieras ver a detalle algo más acerca de lo que te presenté? ¿Lo que les presenté? No, profe, pues para mí es más o menos claro porque pues ya lo había visto en alguno de los papers que leí, utilizan el método Stein. La verdad, no me fui a ver, no me fui a ver exactamente cómo se hacía, simplemente leí, o sea, leí más o menos para qué servía, miré las hipótesis, miré la tesis y dije, sí, o sea, como que sí. Sí. Perfecto. Eso es suficiente, porque ahorita vamos a ver los detalles. Bueno, no ahorita, pero en este curso vamos a ver los detalles. Entonces vamos a empezar con una parte de motivación, pero esto va a ser ya más formal, que va a ser el caso de qué haces cuando tienes el siguiente problema. El problema va a ser que vas a tener una sucesión Xk de variables aleatorias I y D. Por cierto, yo uso mucho el lenguaje de prueba, de prueba puro prueba, ¿no? Que si no te suena una palabra, pues me dices y lo discutimos. Entonces son variables aleatorias independientes y independientes. Déjame poner con todas las palabras. Variables aleatorias independientes. Idénticamente distribuidas, ¿no? Sí, yo sé. No. Voy a quitarle lo idénticamente distribuidas. Entonces, son No, variables aleatorias. pero... Ok, es que creí que estaba hablando y de... Sí lo dije al principio, pero lo dije mal. Independientes. Entonces, nada más considérate las independientes y vamos a suponer que están centradas.
se me hace que a mí que desde el punto de vista de la heurística de Stein, es bastante natural hacer esto. Mira, SN, tú lo que te imaginas que podría pasar es que vamos a considerar estas y vamos a suponer que, vamos a dejarlas así. Vamos a suponer que consideras que es pertinente que a lo mejor, o te imaginas que la suma normalizada con esto y además, si vamos a considerarnos la suma, por ejemplo. Agarras variables aleatorias y no necesariamente divide, y te agarras la suma, ¿no? Entonces, bueno, antes de dividir por esto, esta es la suma. Y supongo que esta es la variable aleatoria de interés, ¿no? La aproximación natural, como te digo, de la SN va a ser que SN va a ser más o menos, va a ser 0, ¿no? Debería ser aproximadamente 0, por ejemplo, si sacaras el promedio, ¿no? O sea, el promedio está, perdón, no es aproximadamente 0, pero si dividieras, por ejemplo, por 1 entre n, es 0, ¿no? Se va a 0. Entonces, la ley de grandes números te diría que 1 entre n por esto, ley de grandes números medio modificada te diría que esto se podría ir a 0, con ciertas circunstancias. Normalmente lo que haces es dividir entre la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar de esta suma de variables aleatorias, si le sacas la varianza, la varianza debería ser la suma de las varianzas porque son independientes, y la suma de las varianzas te va a dar, pues, un numerito, ¿no? Un numerito que vamos a ponerlo como sigma n, donde sigma n cuadrada es la suma de las varianzas. ¿Ok? Entonces ya tienes a tu sigma n, esa es la desviación, sigma n debería ser la desviación estándar y te formas esto, ¿no? Esto es una variable, pues, en el sentido de probabilidad clásico, es una variable aleatoria estandarizada, ¿no? O sea, si K, normalmente cuando estandarizas es le quitas la media y divides entre la desviación estándar y esa es tu variable. Ok. Entonces pregunta, ¿qué tanto podemos decir acerca de la aproximación, por ejemplo, de Kolmogorov, entre Sn y una variable aleatoria normal estándar, ¿no? Ok, esta sería la pregunta, ¿no? Estás simplificando la SN a que sea una gaussiana y quieres ver qué tan fina es esa simplificación. Y entonces aquí usamos la heurística de Stein, ¿no? La heurística de Stein te decía que la heurística de Stein te dice que si esta diferencia, voy a ponerlo así, o sea, bueno, voy a ponerlo bien, perdón. Si la probabilidad de Cn menor o igual que Z, ¿no? Bueno, estas dos, es equivalente, es razonable pensar que es equivalente. A y B. A es que las probabilidades están cerquita. Yo querría decir que esto está cerca de la probabilidad de que una gaussiana sea menor o igual que Z, ¿no? Para todo Z. Es decir, cuando cuando su premisa sacas sobre esto, te queda aproximadamente 0. Y otra, eso es equivalente a un statement que era de este tipo F en una familia una familia de funciones de prueba que no conocemos por el momento. De la esperanza o sea, recuerda que esto es simplemente la esperanza de la indicadora, ¿no? Pero pero pues ya, como ya lo escribí antes, lo voy a dejar así. Sn
perdón, SNH de CN, menos la esperanza, bueno, menos H' de CN, es aproximadamente 0. Esto es el contenido de lo que puse en los slides, ¿no? Esta es la heurística de Stein. Pero bueno, te va a sorprender, Julián. Esto se me hace hermoso. Creo que es la idea más bella de las matemáticas, de las ideas más bellas de las matemáticas que he visto. O sea, ¿cómo haces esta transición, no? Que una cosa es equivalente a la otra. Fíjate que es un problema de pura prueba, ¿no? Y lo vamos a formular de una manera que tiene que ver más del lado de análisis, ¿no? Y el bridge que vamos a hacer, la equivalencia. Yo tengo un poquitito de tiempo, mira. La equivalencia que entre A y B la vamos a explorar de la siguiente manera. ¿Has visto alguna vez cómo hacer la equivalencia, Julián? No, profe, no la he visto, pero sí me la encontré varias veces. Pues ahí te va, porque la vas a poder hacer en 2 patadas, mira. Lo que vamos a hacer es vamos a agarrar esta. O sea, A es equivalente a sacar, vamos a ponerlo, una esperanza con respecto a una indicadora, ¿no? Esto es supremo de que no sé qué cosa. C de R de la esperanza, de la indicadora, de SN menor o igual que Z, y luego a esto le restas la esperanza de la indicadora de que, ahorita va a ser relevante, lo prometo, menor o igual que Z, ¿no? Entonces, fíjate qué estamos haciendo, le estás metiendo la ZN, vamos a subrayarla, el ZN es lo único aleatorio no conocido, ¿no? O sea, la N la conoces muy bien, cómo funciona. Esta no, entonces lo que vamos a hacer es, pues sustituye la SN por una variable aleatoria, por una función determinista. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que esto vamos a considerar la ecuación en la que este pedacito lo dejas con función de X. Y vamos a tener que quitar una esperanza. Voy a copiarlo y pegarlo, ¿sale? Pues por un lado quiero comparar esto. Esto lo conozco, así que lo dejo como está. Esto es un numerito, ¿no? Ya sacaste esperanza. Conoces la densidad gaussiana, conoces la Z. Entonces esto es conocido. Lo que no sabes bien es lo rojo. Entonces en lugar de ponerlo rojo, le voy a poner una variable que no es aleatoria, una variable nada más. Indeterminada. ¿Qué le ponemos? ¿Una U o algo? ¿X? X chiquita. Ahí está. Entonces, bueno, pues ya que le quitamos la aleatoriedad, esto es un numerito. Entonces, sustituimos el proceso de tener una SN por meterle algo no aleatorio. Okay. Y eso lo queremos comparar con el proceso de ver que esto es más o menos 0. Entonces, pues vamos a considerarlo así, literal. Estos eran Fs, perdón, no Hs. Estos eran Fs y Fs. F y F. Entonces, ahí está. Agarramos esta cosa, le quitamos lo aleatorio, como en el otro pedazo. O sea, le vamos a quitar esta y vamos a sustituir a Sn por X. Y ya. Y ya. Entonces vamos a considerar esta ecuación. Ya tienes todo para resolver esa ecuación. Esa es una ecuación, de hecho, fácil. Es una ecuación fácil porque una ecuación diferencial fácil, porque nada más tiene aquí linealmente, bueno, tiene una X multiplicándole. Bueno, lineal igual, no está tan difícil. Toda esta parte, pues ya la conoces. Entonces, resuelves la ecuación. Llamamos Fz, o sea, evidentemente esto depende del parámetro que estás tomando, que lo voy a poner como en verde, en otro color, que no sé cuál sea, en moradito, ¿no? O sea, esto depende del parámetro que estás considerando, pero aún así es una ecuación, perdón, no era rojo, era morado, ¿no? Es una ecuación que resuelves, ¿no? Y ya, de hecho la puedes hacer con factor integrante. Entonces la resuelves y puedes encontrar una expresión escrita para la Fz. Entonces,
vamos a ver cuál es la expresión explícita en la siguiente clase, pero tienes una expresión explícita. Llamamos fz a la expresión, la solución a esta ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de Stein. ¿Okay? Le voy a poner nombre en la siguiente sesión, porque ahorita nada más es para darte una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, el problema ahora es, ¿cuánto vale esta esperanza? Sn, f de Cn menos f' de Cn. ¿Sí le llamé Sn a esta cosa? A ver. Sí, Sn, que era esto. ¿Cuánto vale esta cosa? Pues por definición de la fz, pues si la fz es la solución a esta, para todos los x's, pues esto quiere decir exactamente que esto es la esperanza de, y aquí adentro voy a poner lo que venía aquí. ¿Ok? Y lo único que tengo que hacer es evaluar en x azulita, la evalúo en Sn. Ah, pues ya la tengo, porque esta cosa es la probabilidad de que Sn sea menor o igual que z, menos la probabilidad de que n sea menor o igual que z. Ya pues ya lo tienes, saca valores absolutos y lo que vas a obtener como consecuencia es que pues ahora saca supremo. Saca supremo sobre todos los valores de R, de Z en R, y lo que obtienes es que el supremo de todos los zetas de esperanza de esta cosa, lo voy a poner así. ¿Sabes qué? Voy a poner primero el supremo del lado derecho. Este supremo debe ser igual al supremo del lado izquierdo, y este supremo es la distancia de Kolmogorov. Ya la tienes. La distancia de Kolmogorov entre Z, Sn y Z, Sn y N, perdón, es exactamente el supremo del lado derecho. Y lo que tienes es que esto es exactamente el supremo sobre todos los zetas de este tipo de operación. ¿Ok? Y ahora el claim que tienes aquí es que fz, o sea, fz sale de la variable aleatoria de la función indicadora, ¿no? Sale de poner una indicadora, por aquí hay una indicadora, y la indicadora pues es fea, ¿no? O sea, tiene una discontinuidad. Fn sale de la indicadora, del 0 al z, pero tiene mejores propiedades. Hace algo muy parecido, y de hecho sí tiene intersección con lo que voy a decir, de la ecuación del calor. O sea, la ecuación del calor sabes que te va regularizando, ¿no? Si tienes condiciones iniciales muy feas, deltas incluso de Dirac, te las va haciendo más bonitas. Ese proceso de solucionar una ecuación diferencial y que te quede algo más bonito, también ocurre con esta ecuación de Stein. Entonces, tiene mejores propiedades, en particular esta cosa, f, z, norma infinito y norma de f' de z están acotadas, ¿no? Entonces está muy bonita porque es diferenciable o es absolutamente continua, mejor dicho, y la norma supremo de la derivada, en el sentido amplio, pues está acotada. Y ya con esto puedes hacer muchas cosas, ¿no? Porque ahora el problema la distancia de Kolmogorov entre la variable aleatoria Sn con la normal está acotada por sacar, o sea, si aquí estoy sacando un supremo sobre todas las funciones f infinito, vamos a ponerle que estas son menores o iguales, de hecho creo que eran menores o iguales que, pone tú que 10, de esto estoy seguro, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es sacar un supremo más grande, en lugar de tomar fz, vas a tomar todas las funciones que satisfacen esta propiedad. Entonces satisfacen que esto es menor o igual que el supremo de todas las funciones f's que satisfacen, hoy evidentemente son absolutamente continuas, lo que voy a poner porque estoy hablando de la derivada, satisfacen que su norma infinito, la norma f
número infinito de la f', están acotadas, por ejemplo, por 10. De hecho, esto creo que es un 1. Creo que están acotadas por 1. Pero como no estoy seguro, entonces vamos a ponerle 10. De la diferencia entre la esperanza, perdón, de la esperanza de f', Sn, f de Cn, menos f' de Cn. Y ahora sí, esta cosa, en la siguiente clase vamos a ponerle el buen número a este, pero principalmente vamos a tratar de ver por qué ganamos algo en el momento en el que consideramos una ecuación o la acción de esperanza sobre este operador, ¿no? O sea, normalmente se ve como que tienes una operación. A esto normalmente le llamas LF de Cn, donde este LF es la función que te asigna x, f de x menos f' de x. ¿Okay? Y esa es la idea. Vamos a ver por qué esto va a ser más fácil de manejar, y la respuesta, te vas a aprender, es sumamente sencilla, y así es como la manera en la que vamos a proceder. Esto va a ser ya la siguiente sesión, porque ya me pasé un minuto de la clase, pero es el plan. Vamos a empezar a ver la siguiente sesión por qué esto es pequeño, y después vamos a ver cómo probar este tipo de statements. De hecho, esos te los voy a encargar de tarea, pero bueno, los voy a encargar de tarea, pero están fáciles igual. Entonces, esto fue todo por la clase de hoy. Ya el martes, perdón, vamos a hacer cosas un poco más, pues con más pruebitas, no muchas pruebas, muchas te las voy a encargar, Julián, para llegar al tuétano de la teoría. O sea, quiero saltar un poquito las partes que son muy triviales, bueno, no muy triviales, pero operativas, muy operativas, vamos a ponerlo, y me voy a las ideas principales para ver si podemos aterrizarlas en el tipo de problemas que haces tú, ¿sale? Y las que hace Santiago, si se puede. Si nos da chancecita Santiago, si podemos explorar también esas otras cosas. Entonces, ¿preguntas? Sí, profe, yo le tengo dos preguntas. La Dime. primera es, si ¿usted dónde va a subir el video de la clase? Sí, ¿Será mira, que sí, dime. ¿Será es qué? que normalmente me gusta luego de la clase, bueno, ahorita que las clases han sido virtuales, me gusta mucho luego de la clase como repasarla como a mi ritmo, porque a veces como que me pierdo, bueno, mientras Claro, que voy copiando como que me... te pierdes. Ujú. Mira, aquí en recursos, normalmente, mira, déjame enseñarte otra clase. Normalmente en recursos, Pero en la página ya queda directamente subida luego de ya clase queda todo. o... Ah, ok. No queda automáticamente, necesito procesarla, subirla a YouTube y mandar la liga, pero se hace rápido. Mira, así la hacía en el curso pasado, ¿no? Ahí está. Ujú. Entonces está el tema, y ahí mando normalmente las notas y el video. A veces hacía Listo, códigos, pero sí. Pero eso mismo en la página del curso. listo. Profe, Perfecto. y lo otro que le quería Dime. preguntar, ¿qué aplicación está utilizando asumo yo que su tablet es un iPad y que la aplicación que está utilizando es GoodNotes, Ah, pero no sé. sí, es tablet con GoodNotes. Ah, supuse. Sí, está muy básica, pero es todo lo que ocupo. Por No, ejemplo, es más poderoso OneNote, pero no, es que está súper bonita. De hecho, es que yo utilizo mi tablet, no sé, ¿mi cámara está activada? No, no estoy seguro. no. Se A ver, desactivó, no sé en qué momento. ajá, De hecho, yo también utilizo mi tablet para hacer apuntes. O sea, ajá. toda la clase la apunté en la tablet, pero me gusta mucho el láser de GoodNotes y no he podido encontrar Está una bueno. aplicación para lo mismo. Equivalente Que, para Android. equivalente, sí, que uno raye y como que resalte y luego desaparezca, me parece genial y no he podido encontrar algo Qué lástima. parecido. Sí, Ajá. es súper útil. Súper útil. Si me entero, luego les paso ahí el dato. Ah, listo, por favor. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Gracias por venir, Santiago. Chutarte otra vez la presentación esta de método Stein, pero te lo agradezco mucho. No, Coyolita después. Profe, y entonces Sí. el martes la clase va a ser en el salón ¿o cómo? No, todavía el martes creo que sí. Todavía voy a estar
en virtual. Ok. Creo que ya no debería pasar mucho, pero ya tenía planeado las 2 semanas. Y el otro martes, o sea, el martes primero estoy, o sea, desde el 31, desde el 29 más o menos estoy en Guanajuato. Ok. El 31 ya estoy ahí en CIMAR. Y me parece que ambos están, ¿no, Santiago? También tú estás por ahí. Sí, sí, yo también estoy acá en Guanajuato. Entonces Listo, ya, profe. ya nos la echamos en presencial. A ver, déjenme quitarles el recording.